¿no? Los gases arteriales son la determinación que mayor impacto terapéutico a corto plazo, de forma inmediata, tiene de todas las determinaciones de laboratorio. Un hematocrito puede esperar unas horas, un colesterol ni que hablar. Los gases se sacan, se ven en el momento y se actúa en consecuencia. Y si a las 2 horas ya esos gases no sirven para nada. El problema es que el 70% de quienes interpretan los gases dicen interpretarlo adecuadamente, pero eso solo es cierto en el 40% de los casos. De manera que hay una parte sustancial de los gases analizados, un tercio para la estadística que ustedes ven, que pueden provocar tratamientos inadecuados simplemente porque son mal interpretados. ¿Qué mide y qué calcula el estado ácido-base, las determinaciones de estado ácido-base y oxigenación? Hay 3 electrodos que miden directamente pH, acá ustedes ven, PCO2 y PO2. Y con estos valores se calcula el bicarbonato y el exceso de base. También se puede medir la saturación en forma directa, la saturación por otro aparato que a veces está adosado al mismo aparato de gases o es un aparato distinto. Pero lo habitual es que la saturación, dado que este aparato es muy costoso, la saturación que entrega el protocolo de gases sea calculada en base fundamentalmente a la PO2. Pero también hay manera de medirla en forma directa, como pueden ver a través de este sistema que se llama Coximetry. La importancia de conocer esto cuando el aparato con el que ustedes están trabajando calcula o mide es que la saturación que se calcula en base a la PO2 no debe usarse, esta saturación calculada, si se sospechan hemoglobinas patológicas. Las hemoglobinas patológicas cambian la morfología de la curva de extensión de la hemoglobina, entonces la fórmula que habitualmente calcula la saturación en base a la PO2 no funciona porque la curva de la detección de hemoglobina es distinta. Ese es el punto para fijar de este tema de la saturación, ya sea calculada o medida, que cuando hay hemoglobinas patológicas va a dar todo bien, digamos, porque las PO2 de las hemoglobinas patológicas es normales, porque las PO2 es la PO2 disuelta, ¿no? Muy bien. ¿Qué informa el protocolo de gases? Informa 3 cosas que se pueden analizar de forma separada. Nosotros solamente vamos a ver una parte de esto, que son los índices de intercambio gaseoso, y es el estado ácido-base, la oxigenación y la ventilación. La ventilación, cuando ustedes hablan de ventilación, tienen que directamente ir a ver PCO2 arterial, que es el indicador por autonomacia de la ventilación. La ventilación alveolar no se puede calcular, la producción de CO2 tampoco, pero es importante saber que la PCO2 arterial es directamente proporcional a la producción de CO2 e inversamente proporcional a la ventilación. En otros términos, si la ventilación alveolar se reduce a la mitad, la PCO2 se duplica. Así de sencillo. Otro tema para tener en cuenta es que las mediciones que hace el aparato de gases es a 37 grados de temperatura. Independientemente de la temperatura con que tiene el sujeto o quizás la jeringa, si se enfrió la jeringa para transporte, el gas se lee a siempre 37 grados, independientemente de la temperatura del paciente. Esto es importante porque en casos puntuales que ustedes pueden tener de hipotermia, los gases también se van a leer a 37 grados. Pero no hay que corregir. ¿Por qué es esto? Bueno, esto está todo para un tema, pero si los gases a 37 grados son normales, el estado ácido-base que tiene el sujeto a su condición de hipotermia también va a ser normal, por
mecanismos que no vamos a entrar a discutir. Otra cosa que pueden encontrar en el protocolo de gases es que hay un bicarbonato que le dice bicarbonato actual o real, A o R, ¿sí? Que es, ya dijimos, calculado siempre en base al pH y a la PCO2. Y también hay un bicarbonato estándar, algunos protocolos lo conservan, que es el BIC-ST o el bicarbonato ST estándar, que es el que asume o corrige, digamos, con una ecuación, a una PCO2 normal de 40 milímetros de mercurio. Y antes se usaba, no se usa tanto ahora, para tratar de diferenciar el componente metabólico solo. Si yo tengo la PCO2 de 40, entonces la variación del bicarbonato es por algo metabólico, porque en realidad el bicarbonato, cuando dice que es el componente metabólico renal, es mentira, ¿no? La PCO2 influencia la determinación del bicarbonato, es decir, la PCO2 tanto que sube en forma aguda como crónica afecta directamente el bicarbonato sanguíneo independientemente de la función renal, ¿no? Por eso antes se usaba el bicarbonato estándar. Si yo pregunto acá, uno de los errores preanalíticos más frecuentes, preanalíticos es antes de que la jeringa entre al aparato de gases. Bueno, el error preanalítico más frecuente es las burbujas, o las micro burbujas incluso, o burbujas que no se sacaron a tiempo si es que las hubiera tenido en el momento de la extracción. Fíjense ustedes el efecto sobre estas tres determinaciones primeras, que son críticas, digamos, P2, PCO2 y pH, el efecto sobre el agregado de una burbuja sobre una muestra de sangre de 2 centímetros, se agrega menos de medio centímetro de aire atmosférico, se vuelve a agitar un poco la jeringa y ustedes ven que sube la PO2, están viendo, y también la P2 baja y el pH en consecuencia se mueve de la, como ustedes pueden imaginar. De manera que acá uno dice, bueno, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, en este caso puntual, sí, yo me doy cuenta muy fácil, porque si el aire, los gases fueron sacados con aire atmosférico, nunca, y esto es un mensaje de esta charla, nunca la PO2 más la PCO2 tiene que dar, nunca va a dar más de 140 a CO2 021. CO2 021. Acá, CO2 021 están dando más de 140, entonces yo tengo todo el delta, aparte de PO2, esto seguro que es una muestra de gases contaminada con aire. Muy bien, vamos a hacer ahora con la participación de ustedes, si podemos encontrar en esta mujer de 25 años de edad que está en coma, qué errores hay en este vamos, los voy a dejar un minutito para que los vayan descubriendo, hay más de uno, hay 4 concretamente, o 3 por lo menos, y quiero que ustedes lo discutan un poco. Adelante. Wally, no sé si a ver, que Wally dónde estaba, en toda la playa y todo eso. Bueno, algo parecido, me inspiró esto para buscar esta fotito y ver dónde están los errores en este pequeño protocolo de gases. Muy bien. En primer lugar, seguramente ustedes ya lo han descubierto, a PO2 021. La suma de la PO2 y la PCO2, que es una de las cosas que tienen que fijar, acá está dando más de 140. O sea que acá hay algo mal. Porque a 0,21 la suma de PO2 más PCO2, es una ley por la ecuación de la ley de Dolar, etc., no puede dar más de 104. Primer error acá hay. Pudo haber sido un error del electrodo,
tanto el electrodo de PO2 como el electrodo de PCO2 pueden estar mal calibrados, o el aparato dio la señal de mala calibración y no se le hizo caso y se siguieron mandando muestras de gases, o pudo haber habido un error preanalítico, perfectamente, una P2 más alta de la que podría haber sido en el caso de haberse metido en una burbuja, con lo cual uno piensa que los gases estaban mucho peores, ¿no? Estaría más hipercárnico y más hipoxémico, puede ser. O un error de transcripción, si es que ustedes no leen la tirita de gases, se la entregan transcripta en un papel, digamos, manuscrito. Y se equivocaron en poner la PO2, a lo mejor era 82, y la PCO2 era 40, cualquier cosa, diciendo, ¿no? Algún error de, me refiero, preanalítico, analítico de los electrodos o posanalítico que cuando hacen mejor. Ese es un error. El otro error es que ustedes ven acá que hay bicarbonato de 28, que es, digamos, un poco más alto que el esperado, por ser 4, 26, y el exceso de base es negativo. No puede haber un bicarbonato alto con un exceso de base negativo. ¿Por qué? Porque el exceso de base es sacado a partir justamente del bicarbonato. Ahí hay otro error. Otro error que hay acá es la, difícil de ver, es la relación que existe entre la PO2 y la saturación. Es un error relativo, vamos a ver. Ustedes saben que para una PO2 de 60, PO2 de 60, la saturación es de alrededor de 80%. Perdón, de 90%. Y acá tiene 62 y 85. Uno diría, bueno, tenemos el primer error, ¿no? Que podría estar mal la PO2, el electrodo. Uno podría decir, bueno, si este electrodo está bien y la saturación es de 85, la saturación de 85 está un poquito más baja, y tendría que ser 90, para 60 de PO2, ¿no? Estoy hablando que la saturación estuvo calculada, no por considerar. Bueno, sí y no. En realidad la PCO2 está alta y eso modifica un poco la curva de hemoglobina, la corre a la derecha, la hace menos afín, entonces la saturación puede ser un poco menor. Digamos que ahí está el conflicto entre si los gases estaban bien en los electrodos y las saturaciones. Pero bueno, por lo menos para analizar eso. Otro mensaje, así como le dije, P2 más PCO2 tiene que ser de nunca más de 40, como muchísimo, 140, como mucho. También es cierto que hay un punto de la curva de hemoglobina que se tiene que considerar, que es 90 de saturación con 60 de PO2. Y por último, algo que vamos a ver en la próxima diapositiva, que es más difícil verlo, es realmente si los gases tienen lo que se llama coherencia interna. ¿Qué es esto de la coherencia interna? Sí, ustedes saben que por la ecuación del profesor Hasselbalch, ustedes tienen el pH, los hidrogeniones, y la PCO2, el bicarbonato, y todo eso tiene una relación matemática muy bien definida. Pero, ya sea por algún problema en los electrodos o por mala transcripción de los datos, o por errores preanalíticos, digamos, puede estar mal esto, sobre todo por más de electrodos, puede estar mal. Esta relación, esta fórmula puede no cumplirse, digamos. Entonces vamos a ver cómo manejamos esto. Lo que vamos a ver acá, uno no lo hace habitualmente. Uno, con la experiencia que tiene en ver gases, dice, medio raro esto, PO2, PCO2 tanto, el pH debería ser un poco más alto. ¿No estará mal esto? ¿No andará mal algún electrodo? ¿Qué pasó acá? Uno se maneja de esa manera, no usa la fórmula. Pero quiero que usemos la fórmula hasta que ustedes se acostumbren en la cancha, digamos, a ver muchos protocolos y ya ustedes van a notar que hay algo que huele mal en estas tres relaciones. Me refiero entre pH, PCO2 y bicarbonato. Y acá tienen un pH de 7,16, una PCO2 de 84 y un bicarbonato de 28. Uno diría, bueno, está con acidosis o
hiperuricemia, está hipercápnico y el bicarbonato está... Pero la pregunta es si el pH que está acá cierra a la fórmula que ustedes. Entonces lo que tienen que usar es esta formulita, que tienen que calcular la cantidad de hidrógeno y para eso reemplazan 24 por PCO2, que sería 84, dividido el bicarbonato que tienen, ¿no? Que es 28. Esto da 72 nanomoles por litro. Estos 72 nanomoles por litro, que es la cantidad de hidrógeno, van con este pH, van a la web y buscan una tablita y ven que, por ejemplo, para 72 nanomoles, o 71, ¿no? El pH corresponde es 7,15, o sea, 7,16, o sea que la fórmula tiene coherencia interna. Y si hay errores acá, y que supóngase que no hubiera dado coherencia interna, es porque ya sea el pH o la PCO2 es lo que está funcionando mal, porque el bicarbonato se calcula en base a eso. De manera que el bicarbonato no puede estar mal si es que antes no está mal lo otro, ¿se entiende? ¿No? Excepto que haya un error de transcripción. Bien, cociente respiratorio. El cociente respiratorio se asume siempre que es 0,8, cambia con la alimentación, con algunos estados estables de hiperventilación, hipoventilación. No vamos a entrar en eso a analizar. Pero bueno, asumimos 0,8, que es una aproximación bastante cierta. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quieren preguntar algo más de este protocolo de gases? Podrán decir sí, podrán decir no, pero ya seguro que acá hay algo que a ustedes les puede estar haciendo ruido, porque de acuerdo a lo que acabamos de ver, si tienen una fracción inspirada de oxígeno de 0,21, es decir, si está respirando aire, ya ustedes saben que la suma de PO2 más PCO2 nos puede dar más de 140, y acá está dando 150 y pico, 154. Entonces ya, si está respirando aire, esto ya está mal. Hay un error en alguno de los dos electrodos. O el de PO2 está sobreestimando, es ese, o el de PCO2 está también sobreestimando los dos, digamos, porque la suma es para los dos lados. Pero puede que no esté mal este gas, que sea correcto. Entonces, uno asume que la FiO2 es mayor de 0,21. Ese es el. Entonces, fíjense ustedes acá qué interesante esto. Si la FiO2 hubiera sido de 0,21, que dijimos que estaba mal esto, la PO2 alveolar, de acuerdo a la ecuación que acabamos de ver, sería 94. Con lo cual, si yo hago un índice de el gradiente alveolo arterial de oxígeno, de 10 o 15, más de 20, acá está dando negativo, está dando menos 16, porque esto funciona, ¿no? Está mal, a 0,21, digo. Entonces, claro, es notable un gradiente donde hay más oxígeno en la arteria que en el alvéolo. Por lo tanto, en vez de tener hemoglobina, tenemos clorofila. Tenemos clorofila, que es la que produce oxígeno. Que bueno, somos vegetales, no son. Pero entonces, seguro que con este índice, menos 16, obviamente la FiO2 de 0,21 no puede ser o está algo mal. Si la FiO2 hubiera sido de 0,24, fíjense cómo cambia el A menos A. El A menos A hubiera sido de 6. Si hubiera sido de 40, de 0,4, ya acá no me gusta ni medio. ¿Por qué? Porque ya hay mucho gradiente, ¿no? Esta P2 de 110, que podría haber sido normal para el que estaba con 0,24, para el de 0,4 es hipoxemia. Hipoxemia porque está respirando una FiO muy alta, ¿se entiende, no? Una FiO de 40%. Entonces, vamos sumando la ecuación del alveolar. Esta dependencia de por lo menos un índice de intercambio gaseoso que es positivo, el A menos A, que ahora vamos a hablar en detalle,
cambia totalmente con la FiO2. Ustedes fíjense esto, cambia con la FiO2. Entonces, de ahí concepto de los índices de intercambio gaseoso, que son sensibles los gases a los cambios en la FiO2. Y entonces es ineludible, digamos, relacionar los gases con la FiO2. Un gas que no tiene la FiO2 confiable o que no tiene el protocolo bien puesto de FiO, o que uno dudaba si estaba en estado estable, si no había esperado, por lo menos hay que esperar 15 a 20 minutos con una FiO2 fija para que se estabilice todo. Dicho sea, le pasó eso, ¿no? Tienes una situación estable. Si uno no tiene eso, ese gas para intercambio gaseoso no sirve. Servirá para acidosis alcalosis, servirá para hipoventilación, porque es la PCO2, o hiperventilación, pero no para intercambio gaseoso. Vamos a ver cómo. Y hay, y acá se los presento formalmente, ya habíamos visto uno, acá les presento los 3 índices de intercambio gaseoso. El gradiente A menos A, alvéolo bacterial. El cociente PO2-FiO2, familiarmente llamado PAFI, y el cociente A sobre A, arterio alveolar acá, ¿no? Arterio alveolar, cociente A sobre A. En profundidad estos 3 gases y vamos a ver cuáles son los que vamos a decidir en nuestra práctica. Primero, los valores normales acá están presentados. El A menos A, les había dicho, que es de alrededor de 10 o 15, o sea, hay 10 o 15 milímetros de mercurio de diferencia entre el aire alveolar, de A sacado por la fórmula, y la arteria. No es un intercambio gaseoso perfecto. No tenemos 100 en el alvéolo y 100 en la arteria. Por alteración de BQ, por poquitito de Joule fisiológico, hay un gradiente. Y ese gradiente no tiene que ser más de 10 o 15 y depende de la edad. La formulita, definitivamente por arriba de 20, aún las personas de 80 años es patológico. Normal es 10 o 15 aproximadamente. El PAFI famoso es muy intuitivo, muy fácil de sacar. Es la PO2 dividido a la FiO, que es por lo menos más de 400, 405. Y el cociente es de entender que el A sobre A no puede estar en relación con esto, pero inverso, ¿no? Va a ser menor de 1, obviamente. Porque si es mayor de 1, nuevamente tenemos clorofila, ¿no? Entonces, era como un gradiente negativo que existe. Entonces, el cociente tiene que ser mayor de 0,75, habitualmente es de 0,8 tranquilamente. Ahora bien, algunos índices usan la ecuación del aire alveolar y otros es evidente que la que no usa la ecuación del aire alveolar es el PAFI, porque no le interesa la PCO2, que agarra la FiO y agarra la PO2. En cambio, los otros dos meten la ecuación del aire alveolar, por lo tanto, necesitan esa forma. Esta, insisto, es la diapositiva más importante, o una de las más importantes de la charla, ¿no? Por eso me estoy deteniendo y tiene una densidad de información que es ineludible y que es el capital de esta charla, es esta diapositiva. El A menos A es muy intuitivo. Tengo tanto acá, me pasó tanto al otro lado, y yo digo, bueno, algo no pudo pasar, entonces cuesta. Ahí está el intercambio gaseoso alterado, por lo que sea, por BQ, por trastorno de difusión, por lo que sea. Contempla la PCO2, obviamente, porque está en la consistencia de velar. Pero el problema que tiene es que cambia mucho con la FiO2. No sé si recuerdan cuando yo puse el ejemplo con distintas FiO2, ese podría haber sido el mismo paciente que respiraba FiO2 distintas. Y sin embargo, el A-A daba de 6 o de 30, de 100 y pico hasta de 300 y pico más. Entonces, el problema del A menos A es que no debe usarse con FiO2 cambiantes, porque es muy inestable. Solo es útil
intuitivo, fácil para imaginarlo, para FiO2 0,20. Primer corolario del gradiente. Segundo, el PAFI. El PAFI es muy sencillo de usar, no usa la ecuación del área alveolar, que cada vez cuesta más hacer la ecuación del área alveolar, es una ecuación tremendamente compleja, ¿no? Y estamos tan apurados en el mundo en que vivimos que no tenemos tiempo, digamos, unos 15 segundos en la vida como para hacer la ecuación del área alveolar, entonces usamos el PAFI. Bueno, entonces, es sencillo, ¿no? Y es más estable que la menos A, como vamos a ver. Claramente, el PAFI sirve para el distrés respiratorio, para la insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿sí? Y tiene factor pronóstico. El consenso de Berlín usa el PAFI para definir el distrés respiratorio leve, moderado y severo, con valores de corte de 300, 200 y 100. El PAFI sirve, se usa para clasificar el distrés y tiene valor pronóstico y hasta dicta conductas terapéuticas. Por debajo de tal valor de PAFI hay que hacer el tritoprono, etc. Pero no evalúa lo que es la hipoventilación y no es tan bueno para insuficiencias respiratorias no tan graves, como puede ser la de un neuromuscular, donde está el CO2, que es muy importante, la del EPOC, tampoco. Entonces, el máximo uso, y yo lo uso perfectamente el PAFI para distrés respiratorios graves, para digamos, pacientes ventilados con distrés respiratorio, que me gusta. Sirve para clasificarlo y para tomar conductas terapéuticas y dar una idea del pronóstico. Punto. Y el cociente A sobre A es muy estable a cambio de FiO2, contempla la PCO2 y es útil para todo lo demás. Es útil, obviamente, para la insuficiencia respiratoria aguda también. Más, antes de esta clasificación, una de las clasificaciones del score de Murray del respiratorio era con el A sobre A, pero como era muy difícil sacar la ecuación del A, porque es una cosa tremendamente compleja, 15 segundos tardamos en hacerla, entonces no se hace. Sirve para el EPOC y sirve para neuromuscular. Entonces, vamos a ver un poco esto de la estadística. Antes de eso, hay que interpretar esto, y esto es una perspectiva muy importante para no caer en la trampa de algún error preanalítico, analítico, posanalítico. PO2 más PCO2 nunca mayor de 0,20, nunca mayor de, perdón, de 140 a PO2 0,21. El A menos A nunca negativo, nunca va a haber más en la arteria que en el aneurisma. Y el A sobre A nunca puede ser mayor de 1, por el mismo motivo, nunca va a haber más oxígeno en la arteria que en el aneurisma. Esto es muy importante. Ahora, les voy a mostrar un paciente EPOC que hemos tenido, esta edad, con un mastopurito que ustedes pueden ver, un estrellino muy bajo, un espacio muerto aumentado, que ya estaba próximo al alta, y le hicimos gases en sangre arterial, 4 determinaciones, con 20 minutos, media hora cada una entre una y otra, a distintas FiO2. Fíjense ustedes esto, qué notable. ¿Qué pasó acá? La PCO2 tendió a subir, cosa que no vamos a discutir porque sube un poquito la PCO2. La saturación sube bien, el área alveolar obviamente está bien, pero los índices es lo que me interesa que vean. El paciente tenía alteraciones de intercambio gaseoso, y sí, tenía alteraciones de intercambio gaseoso porque la menos A FiO2 0,21 era mayor de 15, tenía 30. 32, o sea que tiene anomalías de intercambio gaseoso y está hipercámnico, las dos cosas tiene. Hipoventila y tiene anomalías del intercambio gaseoso. El PAFI, bueno, 195, a mí el PAFI en este EPOC no me dice nada. Y una sobre A que habla de un trastorno por lo menos moderado del intercambio gaseoso. Digamos así, moderado del intercambio gaseoso. Fíjense que sube la FiO y el A sobre A, que dije que era el A menos A, perdón, A menos A, que era muy inestable con FiOs, sube el A menos A, aumenta. Es el mismo paciente, pero que ahora tiene 134 de A menos A 0,40. ¿Que está peor que acá? No, es la inestabilidad del A menos A FiO2. Por eso, el A menos A
solo sirve a FiO2 0,20. El PAFI, a ver, el PAFI, bueno, bastante, relativamente estable, y el A sobre A bastante estable también. Vamos a ver cuánto cambió. Fíjense ustedes, el porcentaje de cambio del A menos A fue del 400%. El porcentaje de cambio del PAFI fue de 85%. Bajó, ¿no? Y el porcentaje de cambio del A sobre A fue de 58%. El más estable, ¿cuál fue? El A sobre A. El A sobre A fue el más estable, claramente, con FiO2 cambiantes. Y encima el PAFI cambia, pero no está viendo la PCO2. Acá la PCO2 cambió apenas 6 milímetros de mercurio, pero si en vez de haber tenido 60, haber tenido acá 80 de PCO2, el PAFI hubiera estado afectado porque cayó la PO2, pero no puede discriminar porque no tiene la PCO2. ¿Entienden? Entonces, acá sí hay una hipoventilación en todos los casos, con anomalías del intercambio gaseoso vistas desde los tres componentes de esta charla, que son los índices de intercambio gaseoso, que hemos llegado a la conclusión que el A sobre A es el más estable de todos para esta situación, y que hay que usar bien el PAFI para el respiratorio que se tiene. Acá tenemos, fíjense, cómo con tintas FiO2, cómo subía el A menos A, y mientras tanto el A sobre A y el PAFI se mantenían bajando un poquitito, pero muy, muy estable el A sobre A. Muy estable el A sobre A. Estos son los modelos matemáticos que muestran todo eso, que lo avalan. Este es el gradiente, fíjense, y estos son el A sobre A, que es mucho más estable para diferentes. Y acá tenemos más o menos la analogía entre lo que sería el distrés leve, moderado y severo, ¿se acuerdan? El consenso de Berlín, y más o menos a qué correspondería de A sobre A si tuviera un 0,21, 0,21, perdón, o de 28. Conclusiones. Ningún índice reúne todos los criterios que uno quisiera, que es fácil, que tardo menos de 15 segundos en hacerlo, que no tengo que usar la calculadora, que la tengo en el bolsillo, y con la cual estoy 1 hora y media, 2 horas conectado todo el día con las apps, pero 15 minutos para la ecuación del areolar no tengo. Entonces yo quiero algo que sea bien fácil. Ningún índice es estable, tiene que contemplar la PCO2, el estable es la sobre A, ya les dije, que sea sensible a los cambios clínicos, y hay índices que son usados más por su frecuencia y simplicidad, tengo machacando con eso, me tildé con eso, que por su validez, como el PAFI, ¿no? Pero claramente el PAFI sirve para valor pronóstico para el respiratorio, tiene importantes limitaciones en otras condiciones. Fuera del distrés, el A sobre A es más estable, con FiO2 diferentes, y es el preferido. La comprensión de estas situaciones requiere conocimiento fisiológico, pero en especial la sospecha clínica para decir, bueno, acá esto no me sirve para nada, el PAFI en un paciente que tiene 40 de PCO2 y que de pronto tiene 80, o que larga con 110 de PCO2 porque no lo ventilaron, el PAFI ahí no me sirve para nada, porque no me contempla la PCO2. Bien. ¿De acuerdo? Tomo un volumen de pulmón, tomaba pastillas anticonceptivas, de ahí la sospecha clínica de todo lo que acabo de decir, ¿no? Y esta P2, que uno diría, bueno, más o menos normal, P2, claro, que tiene 30 de PCO2, o sea que la P2 debería estar en 90, porque bajó 10 milímetros de mercurio, está hiperventilando. Y el gradiente está aumentado, cosa que pasó desapercibida a a primera vista, minando los gases. Los índices de intercambio gaseoso, en este caso de la sobre A, hubiera sido suficiente, la menos A, perdón, la menos A hubiera sido suficiente, claramente hubiera dicho, epa, una mujer de 27 años, aunque esté
hiperventilando, los índices de intercambio gaseoso no deberían estar alterados. Tiene un índice de intercambio gaseoso alterado, acá tiene otra cosa que es que no es dolor de punta de costado tipo pleuritis. Las preguntas que dejo para que analices luego. Una situación de hipoventilación alveolar crónica en un paciente con una enfermedad neuromuscular, ELA, tiene el siguiente patrón, que tienen que decir cuál es el patrón que tienen acá, y qué puede decir de estos gases, pH 746, PO285 y PCO230, y las tres opciones que hay. Les dejo esto para tarea para discutir, y les agradezco muchísimo la atención. Fueron casi 40 minutos, 17 minutos. Yo sé que están muriéndose de ganas de saber el resultado de esto y lo podemos analizar. Bueno, entonces, la hipoventilación alveolar crónica muscular tiene hipercapnia, obvio, y el A sobre A normal, dice acá, oxemia, desaturación, normocapnia. Chao, normocapnia, esto no es seguro, porque si tiene hipoventilación tiene que tener hipercapnia, ¿no? El patrón es de hipoventilación pura, sin anomalías del intercambio gaseoso. Por lo tanto, hipercapnia con A sobre A disminuido, no. Hipercapnia con A menos A aumentado, poco. Es hipercapnia con A sobre A normal. ¿Qué puede decir de estos gases? Bueno, ¿son normales? A ver. Y bueno, no, normales no son porque tiene 30 de PC2. Acá está hiperventilando por lo menos. ¿Está hiperventilando? Y sí, está hiperventilando, ¿no? Está hiperventilando porque tiene 30 de PC2. Y esto último, sin comentarios sobre intercambio gaseoso. Acá está el resumen de la charla. Sí, esta también es correcta, porque no pueden decir nada del intercambio gaseoso si no tienen la FiO2, que yo acá tendenciosamente no les estoy dando. Bueno, muchas gracias por la escucha y espero verlos.